Bien. El ambiente es oscuro, como ustedes bien saben, es frío, es húmedo, es profundo, tiene barro en la mayoría, bueno, no quiere decir que todas las cuevas tengan agua, pero sí la mayoría tiene agua. Y bueno, el ambiente es un ambiente que es hostil porque vivir en una cueva no sería posible permanentemente, ¿no? Así que la siguiente. También tiene peligros la cueva, ¿no es cierto? Bueno, vamos a encontrar nos encontramos en las cuevas, nos encontramos pozos, pendientes, zonas colapsadas, puede haber inundaciones repentinas, sectores que pueden tener aire contaminado, superficies abrasivas, las cuevas raspan, o sea, son totalmente incómodas para transitar. La siguiente. Bueno, y el equipo de progresión, o sea, yo lo que voy a dividir acá es que tengamos en cuenta que no voy a tocar el tema de cuerdas, por ejemplo. O sea, todo lo que es colectivo, lo que usamos en una expedición o un grupo de espeleólogos o de amigos que vamos a hacer cuevas, dependiendo lógicamente de la cueva, llevamos cuerda, no llevamos cuerda, en fin. Pero no vamos a entrar en el terreno de las cuerdas porque nos llevaría todo el rato. Y es bastante lo que tenemos que ver. Entonces, me voy a enfocar en el equipo personal, ¿no es cierto?, que llevamos una cueva para progresar dentro de la cueva, ¿no? Y la vestimenta, o sea, tener la vestimenta apropiada es clave. Y acá yo lo divido en dos partes, ¿no es cierto? La vestimenta que es interior, que nos va a mantener la temperatura y la humedad, y generalmente en la espeleología utilizamos, y es lo ideal, utilizar un mono interior, o sea, un mono es de una sola pieza. Es muy común que en el ambiente de la montaña nosotros usemos piezas separadas, ¿no es cierto? Una camiseta interior y un pantalón térmico, por ejemplo, ¿no? Es lo más común. Yo he hecho montaña mucho tiempo, por más de 20 años, y bueno, desde ya hace bastante que estoy más de lleno al espelio, pero he usado esa ropa interior, de hecho tengo, pero es muy incómoda a la hora de usar el mono exterior, combinarla con un mono exterior. Porque si bien tiene propiedades iguales que la ropa interior que usamos en montaña, muy similares, pero la diferencia que tiene el mono interior, que al ser de una pieza, es que, y usarlo con un mono exterior, que también es de una sola pieza y que tiene características, es que en lugares estrechos, o sea, no se nos va a bajar. Cuando caminamos con un petate o con una mochila también pasa lo mismo. Si la usamos separada se nos baja. A corto plazo andamos con el calzoncillo largo por la rodilla. Y no es nada cómodo tener que sacarse el overol de afuera para acomodarse. Entonces, lo ideal es usar ese tipo de prendas que son de una sola pieza. Y el mono exterior, lógicamente, que hay mucha variedad en nuestro país. Desgraciadamente no hacen monos de espeleología, lo que conseguimos viene de afuera. Pero bueno, tiene características como, por ejemplo, no tiene cierres, no tiene bolsillos prácticamente. Generalmente tienen un bolsillo en la zona del pecho, que es un bolsillo de gran apertura con una doble tapa. Y después, lógicamente, muy resistente. Y tiene velcro, ¿sí? Y bueno, y depende del material, lo puede haber para cuevas húmedas, para cuevas un poco más secas. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un mono para espelio es que todo lo que es fibras naturales absorbe el agua y la sintética no. O sea, nosotros en Argentina, por las características por ahí que tenemos en el cuevo, usamos el overol de trabajo que es de algodón y que tal vez para las cuevas nuestras puedan andar. Ahora, eso puede ser un peligro en otro tipo de cuevas. Cuando visitamos otro ambiente, a mí me pasa, por ejemplo, que estamos en un proyecto espeleológico muy importante de hace muchos años en Perú, con compañeros, con amigos de España, y vamos a la frontera con Ecuador. Y ahí el índice de humedad es 100%, o sea, llueve todo el día. Y andar con un overol o con un mono de algodón sería hasta peligroso. O sea, entonces hay que tener en cuenta la zona donde vamos a ir, la cueva a la que vamos a ir para elegir el mono. La otra. El casco, bueno, el casco, a ver, tiene que, o sea, el barboquejo, o sea, la parte donde nosotros clipeamos o lo cerramos, mejor dicho,
tiene que ser de liberación rápida. Digo esto porque hay algunas normativas de acuerdo a la actividad digamos, que exige que el casco tenga una traba especial que no se salga rápido, digamos, que no sea de liberación rápida. Pero eso es en el ámbito industrial fundamentalmente. Después tiene que tener alguna certificación, ¿sí? Lógicamente, puede ser un casco deportivo para uso de montaña, tranquilamente. Ahora, ¿hay cascos de espeleología? Sí, los hay. O sea, modelos que digamos que es lo mejor para hacer la actividad, que vienen con la fuente de luz montada directamente del casco. Y esto tiene muchas ventajas. O sea, decimos que la fuente de luz, nosotros usamos 3 fuentes de luz mínimas. 2 que deben ir en el casco, ¿sí? Y una de recambio, de repuesto, que la tenemos en nuestro petate. Bueno, saca de pelo, ¿no? La ventaja de tener la fuente de luz que vaya montada directamente al casco evita, por ejemplo, que la luz se mueva, ¿no es cierto? Primero que se caiga, que se salga del casco. Y también fija la dirección de la luz. En entornos que por ahí son estrechos, son peligrosos, lógicamente que las manos están libres al tener la luz montada en el casco. Y bueno, y también ilumina el área donde uno mira. O sea, uno se vira hacia el casco y la luz está bien prendida en el casco, ¿cierto? O sea, prendida me refiero a que esté sujeta. Y la luz, también el casco ofrece una protección para esta luz. No quiere decir que no podamos usar una linterna que venga con la cinta, ¿sí? Son cascos por ahí un poco caros, pero bueno, pero realmente vale la pena tener este tipo de luces. La siguiente. Con respecto, bueno, a los guantes que se utilizan, y acá depende, ¿no es cierto? Porque si tenemos que hacer un trabajo vertical dentro de la cueva, por ahí tener un guante de cuero es un poco mejor a la hora de manejar la cuerda, pero va dependiendo. El cuerpo va a ser muy húmeda, el cuero se moja y es también incómodo. Se utiliza también guantes de hule, o sea, para los pasajes o trabajes con agua. Hay guantes de espeleología, como por ejemplo los que ven ustedes sobre el margen izquierdo inferior, que son guantes bastante largos, ¿sí? Muy interesantes. Si bien vienen con suficiente protección como para soportar la fricción de la cuerda, se dañan. Entonces, bueno, va a depender eso. Lo mejor por ahí, o sea, algo muy funcional son los guantes que se utilizan hoy en día que son para trabajos de industria, como los que ven a la derecha sobre el margen inferior a la derecha, ¿sí? Que se opta mucho por eso. Y bueno, nada, se mojan lógicamente, pero son interesantes. Y el neopreno también puede servir para trabajos con agua, pero es poco común. La otra. Con respecto a las botas, miren, en realidad acá hay expediciones que llevo generalmente hasta 4 pares de calzado diferentes. Las botas de hule, o sea, las de caucho, las viejas de caucho, son ideales, pero a mí sinceramente no me gustan mucho dentro de la cueva. Por más que la cueva tenga mucha agua, no me gusta tanto. Me es mucho más cómodo caminar. Yo uso una bota de barranco, o sea, para hacer barranquismo, como las que ven ahí en la presentación. Hoy en día hay botas de ese tipo, son un poco menos resistentes, depende de los modelos, menos resistentes a la hostilidad que tiene la cueva, porque no es como un barranco, o sea, son un poco más delicadas las botas, tienen buen grip, pero bueno, sufren bastante. Pero a ver, cuando a mí me ha pasado también en expediciones que para el acercamiento, por la gran cantidad de barro y de agua, me llevo una bota de hule o de caucho, que de caucho no se consigue más, caucho, netamente caucho. Y son muy prácticas para andar en un campamento base con mucho barro, y bueno, en la cueva con la otra, alguna zapatilla o botita de trekking para descansar y las alpargatas, o sea, bueno, la alpargata en mi caso, ¿no? Pero bueno, hasta 3, 4 pares uno puede llevar en una expedición. Las características, la suela tiene que ser de buen agarre, ¿no es cierto? Y bueno, y depende de actividad. Hay veces que a mí me ha pasado que en estos proyectos espeleológicos
vamos a buscar momias a Perú, en zonas arqueológicas donde hay restos humanos, he visto a los arqueólogos a veces trabajando con el quirófano, o sea, se tapan la bota con una malla, ¿sí? Como los quirófanos, para no, digamos, marcar el ambiente, ¿no es cierto? Es un ambiente muy frágil. Seguimos con la otra. Con respecto a la mochila o la saca, nosotros la saca estanca, esto es interesante porque, a ver, en nuestro país hay costumbres a veces que son, a ver, no digo que malas costumbres, pero estamos acostumbrados, como vamos a la montaña con una mochila, vamos a la cueva con una mochila. Y en realidad no es el elemento ideal una mochila para ir a una cueva. Primero porque este tipo de sacas de espeleología no están preparadas para caminar grandes distancias como una mochila. O sea, están preparadas para sufrir, o sea, para darle caña y para que rasparla y así todo, bueno, depende de las marcas, pero bueno, son muy resistentes, no tienen bolsillos afuera, no tienen cierres, o sea, no tienen ningún tipo de cremallero o cierre, no todas son estancas, pero sí, algunas vienen con agujeros de desagüe, como por ejemplo las que son de barrancos, que también se pueden utilizar para espelio. Si uno las complementa a veces con tambuchos que son totalmente estancos, van. Pero este tipo de elementos, ¿no es cierto? O parte del equipo, como la saca, está preparada para que uno la pueda llevar delante, la pueda arrastrar, pueda pasar por lugares chiquititos, y las hay de muchos litrajes. Lo ideal por ahí es un litraje para llevarlo personal, son hasta 22 litros más o menos, que una saca estándar. Y después tenemos hasta 50 y más litros para expedición y para transportar equipo. Seguimos la otra. Las fuentes de luz adicionales. O sea, hablamos de 3 fuentes de luz que son una regla prácticamente. Y después tenemos que llevar fuentes de luz adicionales. Sabemos el problema que tenemos con la oscuridad dentro de una cueva. Por ahí llevar velas chiquitas como las que ven sobre el margen superior izquierdo de la pantalla, que son las que vienen en las tapitas, son interesantes para llevar en los kits de hipotermia, por ejemplo. Luces químicas, las Sunlight son las mejores, o sea, en cuanto son americanas, pero bueno, hay de todo tipo, no sé, hay de otras marcas nacionales, pero por ahí uno, las luces estas, una vez que uno tiene un componente químico adentro, que uno donde las mezcla y la quiebra, o sea, rompe ese componente adentro, los hay de diferentes colores. Pero sirve realmente, bueno, para situaciones de emergencia está muy bueno. Tienen que ser, bueno, lógicamente que todas las luces que usemos dentro de la cueva deberían ser estancas, ¿sí? Hay que llevar pilas adicionales si llevamos, o sea, una fuente de luz adicional con pilas, ¿no? Y no olvidarse de llevar algunos fosforitos también, porque siempre ayuda. Seguimos con la otra. Llevar alimentos ricos o, bueno, altos en calorías es importante. Hoy en día hay bastante comida liofilizada, comida termosellada. Yo he probado bastante, bueno, lo que ven ahí son unos packs que venden que el ejército americano da, o sea, no es que te da, pero bueno, eso los he probado en unas cuevas en Costa Rica. Y son muy interesantes porque no pesan nada, uno solamente no necesita fuego, nada. O sea, con solamente echarle agua, tiene adentro uno de esos componentes, tiene un producto químico que genera ese producto calor en la comida y se hace la comida, ¿sí? Hasta postre. Pero bueno, son lindos para tener, o sea, llevar en un bote estanco o alguna comida liofilizada por si nos pasa algún percance y tenerlo por ahí, ¿no? Tienen que estar estos alimentos, tienen que ser fáciles de digerir, tienen que estar empacados herméticamente, pensar mucho en los carbohidratos de asimilación rápida. A veces, bueno, el tema de la comida es un tema aparte porque, bueno, y es muy interesante, pero bueno, no llevaría tanto, porque uno es también lo que come en el sentido dentro de la cueva, si nos alimentamos bien, vamos a rendir bien. Y bueno, pensar en esos snacks de frutas secas, chocolate, y en fin. Seguimos. Bueno, materiales para mantener la temperatura. Es importante llevar alguna funda plástica,
calentadores químicos, o sea, hay bolsitas calentadoras que uno las frota y las puede poner en partes del cuerpo en caso de tener frío cuando está parado, cuando está así, que no está haciendo actividad. Lámpara de carburo o estufa de alcohol. Las estufitas de alcohol que hay de muchos modelos están buenas para llevar también. El carburo ya no se utiliza más prácticamente, pero es muy interesante. O sea, miren, en la última expedición, el jefe de la expedición, que es un español muy conocido, se rehusaba un poco a usar las linternas nuevas, ¿no? Y así que había cantidad de lámparas de carburo, o sea, había varias. Yo me traje un par de lámparas para recauchutar y para tenerlas ahí, pero realmente el carburo es muy interesante, pero bueno, hoy en día ya prácticamente está en desuso. Pero tiene sus beneficios. La manta térmica, hay muchas maneras de usar una manta térmica y es importante siempre tener una, siempre llevar una o más de una. O sea, mínimamente una, pero lo ideal es tener un par por lo menos por persona, porque podemos hacer cosas con la manta térmica más allá de cubrirnos y mantener el calor. Seguimos. El equipo de personal de primeros auxilios es importante también. O sea, acá no vamos a hablar de botiquines ni nada de eso, sino en algo personal, algo muy chiquitito, ¿sí? Que esté sellado herméticamente, que contenga los elementos, los medicamentos que la persona tome, que sea resistente y que sea chiquito, fundamentalmente, ¿sí? Lógicamente tiene que ser todo estanco. Hoy en día hay bolsas estancas para poder poner todo este material. No estamos hablando de un gran botiquín que tiene que llevar una expedición. Nosotros en la última expedición teníamos, no sé, una mochila de 55 litros que era el botiquín. O sea, y fue una mochila diseñada exclusivamente para eso, o sea, para la cueva, ¿sí? Con todo. En realidad es una mochila, pero es un híbrido entre una mochila y un petate, y una saca de espeleología. Tiene las características de una saca, pero abre de una manera, la diseñaron los españoles, muy interesante para la expedición. Seguimos. Bueno, y entramos, ¿cómo vamos con la hora? Bien. Entramos en el terreno de lo vertical, ¿no es cierto? Del equipo de progresión vertical que usamos en la cueva. Para tener una idea y como una base, ¿no es cierto? Hay dos escuelas en el mundo, ¿no es cierto?, de ascenso y descenso en cuerda, en el mundo de la espeleología. La americana y la europea. Y ambas son muy diferentes en cuanto a su filosofía a la hora de equipar o de instalar en la cueva. Y de ahí es que vienen las diferencias a veces del equipo. O sea, ¿por qué los americanos usan una cosa? ¿Por qué los europeos usan otra cosa? Porque la filosofía a la hora de progresar dentro de la cueva es distinta. Y es ahí donde viene esa adaptabilidad que le digo al medio, porque hay una manera de adaptarse diferente entre unos y otros. Por ejemplo, la filosofía europea es: la cuerda no debe rozar en ninguna parte, o sea, no tiene que haber ningún tipo de roce. Para esto obliga a que todo tiene sus pros y sus contras, porque para esto obliga a que esa instalación primero tiene que ser perfecta en cuanto a que no tiene que haber roces dentro de la cueva para proteger la cuerda, ¿sí? Y obliga a fraccionar, o sea, hacer fraccionamientos, incluso en cortas distancias, muchos fraccionamientos. Entonces, para movernos depende también el dispositivo que tengamos, porque hay dispositivos que se adaptan mejor a esa técnica que, por ejemplo, la americana utiliza otro tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque el concepto es diferente. O sea, a ellos no les importa tanto el roce. Los diámetros de cuerda son otros. Si la cuerda rosa no importa, las grandes verticales las hacen con otro método, que es mucho más rápido. Bueno, a ver, depende, ¿no? Pero es rápido. Utilizan sistemas, no vamos a hablar de esos sistemas para no irnos con el tiempo, ¿sí? Pero básicamente tienen tres sistemas: el Row Walker, el Mitchell, el Texas, que usan bloqueadores por doquier en el cuerpo y van rápido, ¿sí? Ahora, eso implica que la persona suba tiradas largas sin tener que fraccionar y sacarse toda esa huevada del cuerpo que tenés que andar pasando fraccionamiento. Entonces, los
europeo utilizan otro material pensado para fraccionar rápido y que sea, más polivalente a la hora de resolver cosas. O sea, pasajes, ¿no? Esto es muy rica, es muy linda la historia de esto, porque fines de los 60, principios de los 70, aparecieron los primeros descensores de polea, o sea, de polea, son dos poleitas superpuestas, como todos conocen el stop, me imagino, que es un poco la vedette o sea, fue creado para la espeleología ese descensor. Pero hasta ese momento, hasta esa época, todas las verticales se gestionaban con escalas, o era una escalera en realidad, ¿no es cierto? Ahí ven una en la foto, que se siguen vendiendo, que pesaban casi 13 kilos una escalera de esas, de determinada distancia, ¿no? Y hoy un equipo Frog, o sea, el que se utiliza hoy, o el que utilizan los espeleólogos europeos, el método DED porque DED era André Meosi, que fue el creador de esta técnica, que fue un espeleólogo que él frecuentaba un club en Francia en esa época, inventó unos bloqueadores que eran bastante robustos, que los empezó a implementar. Pero hasta el momento se hacía todo con escalas. Y bueno, luego el famoso Petzl, Ferdinand Petzl, que fue un espeleólogo, fue el que creó muchas cosas para la espeleología. Entre esos el stop, el bloqueador de mano, las linternas frontales que usamos fueron creadas por Petzl. El sistema Frog, o Rana, como se conoce en América, Frog viene de Rana, cuando se introduce en América, entra con ese nombre, ¿no? Pero en realidad originalmente es el método, que es el apodo que le decían a Andrea Meosi, que fue el creador de este método. Seguimos un poquito. Bueno, básicamente el Frog, ¿qué tiene? Tiene un arnés pélvico, ¿sí? Que es un arnés que es muy diferente a los de otras especialidades. Y acá quiero hacer hincapié porque es un arnés muy sencillo, pero tiene el punto de encordamiento muy bajo. No es un arnés cómodo, para nada, porque no está pensado para estar colgados largos periodos de tiempo, sino para andar rápido en la cuerda. Las cintas son de mucha resistencia. Bueno, hoy en día hay varios fabricantes de arneses de espeleología. Generalmente vienen con protecciones en la parte de las perneras y algunos en la parte, o sea, tienen otra cinta que es el culero, que también para zonas de arrastre o lo levanta uno y tiene un punto de apoyo más en la cintura. Pero si se fijan en la imagen, tiene unos portamateriales muy chiquititos, generalmente vienen 3, o sea, en los modelos más básicos vienen 3, y otros que tienen otro tipo de portamaterial. Pero en realidad no es una red que está pensada para sufrir en una cueva. Un arnés de escalada, un arnés de rope access o cualquier otro tipo de arnés, lo destruiríamos completamente en una cueva. O sea, no nos duraría nada. O sea, miren, yo he gastado casi un descensor en una estación. Entonces, imagínense un arnés que es textil. Un arnés de escalada, todo lo que tiene, y primero el punto de contacto es diferente, es alto. Dependiendo del arnés, lógicamente no va a quedar bien nada en un arnés de escalada si le adapto cosas de espeleología. Y si salimos, no sé, si nos colgamos en un galpón o en un parque, no pasa nada. Ahora, si vamos realmente a jugar en serio, puede ser peligroso. Usar un arnés que no sea el adecuado para la actividad. Tenemos, bueno, un maillón ventral, que es el que une los puntos de encordamiento, un bloqueador ventral, y ustedes van a ver ahí una serie de normas. No vamos a entrar en detalle con las normas, pero sí es interesante mencionar en las normas que, por ejemplo, el ventral que ven que tiene la 567, la EN567, si nosotros tomáramos ventral y tomáramos un bloqueador ventral igual, de la misma marca o de una marca similar, pero sea igual,
del 2007 en adelante, que entró en vigencia la 12.841, que es para trabajo vertical, van a encontrar ustedes que ese dispositivo es igual con esa normativa 567 y van a encontrar el otro que es igual a ese estéticamente y todo, con pequeñas diferencias por ahí a la hora de la fabricación o de ergonomía del dispositivo, pero la diferencia está en las pruebas que tiene uno y otro por el entorno en el que lo vamos a usar. Nosotros en espeleología no nos interesa tanto la norma, o sea, basta que aguante, vamos a la cueva, porque es la realidad. O sea, pero hay otros ambientes que sí requiere estar muy pendiente de la normativa. A la hora hoy de adquirir un dispositivo, también nos tiene que obligar a la norma. Porque, por ejemplo, ese bloqueador ventral que tiene la 567, si agarro otro que tenga la 2841 va a ser igual, pero la prueba que tiene de la 2841 es muy diferente, porque hasta el 2007, del 2007 en adelante, los que tienen esa norma, el dispositivo tiene que soportar una caída de factor 1, ¿sí? De factor 1 y no deslizarse en la cuerda. O sea, la norma dice que puede romper la camisa de la cuerda, pero los dientes del dispositivo tienen que capturar la cuerda igual. ¿Sí? En cambio, el de la 567 no tiene esa normativa, no tiene esa prueba. ¿Sí? Entonces, hay que prestar atención a la hora de adquirir los elementos, ¿no es cierto? Porque cuando vayamos a comprar. La otra, por favor. Los bloqueadores de mano, o sea, el bloqueador de mano que puede ser con un agarre o sin el agarre. Un pedal que debe ser regulable, o sea, a ver, ustedes pueden tener un pedal con cordino o manufacturado, o sea, comprado a algún fabricante, que no sea regulable. Lo ideal son cordinos de Dinema. Puede ser doble, puede ser con un solo pie, pero tiene que ser Dinema. Lo ideal es el Dinema. ¿Por qué? Porque hay infinidad de maniobras que el espeleólogo hace con ese pedal. Ese equipo Frog, ¿sí? Nos va a permitir hacer muchas cosas, nos va a permitir hacer todo, o sea, pasar todos los obstáculos que tengamos dentro de la cueva, pero inclusive ayudar a un compañero o hacer maniobras de autosocorro con otro compañero. Y ese cordino, aunque parezca mentira, va a influir a la hora de todas estas maniobras. Lo ideal es el Dinema, que es una fibra de alto rendimiento, muy resistente a la abrasión, y que bueno, y para soportar los rigores de todo lo que sufre un pobre cordino de 5 milímetros dentro de la cueva, ¿no? Y el bloqueador de pie, que está englobado también, o sea, dentro de la 12841 también está, o sea, como los bloqueadores, que el bloqueador de pie es un elemento muy, pero muy necesario. Aunque parezca mentira, uno si se acostumbra a esto, es bárbaro, o sea, hay muchas maneras de utilizar el bloqueador de pie. Hay espeleólogos que no lo usan y usan un doble, o sea, en el pedal, la pedaleta o el pedal es doble, ¿no es cierto? Pero realmente el pedal de pie tiene muchos beneficios a la hora de usarlo. Y en maniobras de autosocorro ni les cuento. Seguimos. Y acá entramos en lo de sensores. Que acá es un tema muy interesante porque, a ver, los descensores de polea son los descensores los adecuados para el uso de la cueva. No hay una normativa que diga que determine que el equipo de espeleología tiene que ser esto, porque si ustedes ven la ficha técnica de cualquiera de los dispositivos que ven ahí, están englobados como equipo de montañismo también. O sea, nada dice que sea netamente de espeleología. Ahora bien, no por algo estos dispositivos fueron creados para la espeleología. El famoso stop creado por Petzl, el dispositivo anterior al stop, un señor de apellido Dressler que creó un dispositivo muy similar al stop, y Petzl, lógicamente que los buenos ejemplos, las buenas cosas se copian. O sea, no digo que Petzl se haya copiado de Dressler, pero sí ha mirado el de Dressler, Ferdinand Petzl, y de eso salió el stop, que en principio no es lo que
nada que ver a lo que es el stop de hoy. De hecho, el stop ha cambiado en estos últimos años. Ustedes ahí ven dos. Uno que está en la norma, en la N365, que es el del medio, y el del margen izquierdo es el nuevo stop, ¿sí? Que está dentro de la 15.551. O sea, ahora la norma antes estaba el stop en la 365, que la 365 es un dispositivo de salvamento, o sea, de rescate. PET se lo sacó como dispositivo de salvamento, no se fabrica más, ese stop andan dando vuelta, no quiere decir que no sirva, sirve. Es un material duro que puede servir toda la vida si se cuida correctamente, ¿no? El nuevo stop tiene otras diferencias. A mí me gusta mucho el viejo, sinceramente. Tengo los dos, pero sinceramente me gusta mucho el viejo. No tanto por la norma, o sea, pero me gusta mucho más. Perdón, pero tengo un perrito. Bueno, y después tenemos los sensores con poleas que son, a ver, son dispositivos con freno asistido, ¿sí? No es un dispositivo que los americanos dicen a esto hand-free y manos libres. En ningún momento el fabricante dice esto. O sea, ustedes van a escuchar que es el stop freno. El stop no frena. El nuevo stop, ¿sí? Tiene otras características y ese stop sí es un dispositivo que tiene otro tipo de fricción, ¿sí? Pero aún así, en la ficha técnica, el fabricante obliga, ¿sí? Es un dispositivo de freno asistido, o sea, tengo que asistirlo para frenar. Después tenemos los simples, ¿no es cierto? Petzl hace un modelo que se llama simple, el que ven ahí en la imagen es de otra marca que es muy interesante, que es Climbing Technology, que son italianos, creo, y ese dispositivo está muy bueno también. A ver, hay gente que decanta por el simple y otros que usan el stop. Son gustos también. Ahora, esto es típico de la... Ojo que, a ver, por ejemplo, si uno comienza a aprender en el mundo de la espeleología las técnicas, lo ideal sería que aprenda con un simple, ¿sí? Porque el simple obliga a que yo esté muy atento, a que tenga que hacer todas las llaves que tenga que hacer de bloqueo, media llave, llave completa. En cambio, el otro me deja un poquito más suelto, en el sentido de que me hace un poquito más permisivo, y es lo que uno no tiene que hacer, ¿sí? Y después tenemos los dispositivos de barra, que estos pueden tener diferente normativa. Generalmente, como vienen de Estados Unidos, la mayoría tienen normativa en FPA, que son normativas de bomberos muy exigentes. Y bueno, son interesantes. A ver, pero son interesantes para la técnica americana. Si yo voy a utilizar en una cueva un Rogue Walker, un Texas o un Mitchell, voy a usar seguramente un descensor de barra, porque las verticales que voy a tener ahí va a hacer que ese descensor sea el ideal para eso. La ventaja que tienen estos descensores, a mí son muy lindos, o sea, muy lindos, muy buenos para a mí particularmente, muy buenos para tareas de rescate. Por la fricción, la variabilidad de fricción que dan, y bueno, por la resistencia que tienen, porque si vienen con NFPA, tienen que tener 36 kN, o sea, 36 kN de resistencia. Pueden ser usados con dos y con una cuerda, en fin. Hay que acostumbrarse. Hay muchos fanáticos de este tipo de sensor, fundamentalmente espeleólogos americanos y mexicanos también, que les gusta mucho este tipo de sensor. No todos mexicanos, pero conozco muchos que decantan por él. Seguimos. Y bueno, miren, hablar de este tipo de dispositivos, como una placa de aseguramiento, como un 8 que esté dentro de la 15.551, que, o sea, que es de uso de que son dispositivos de otro ambiente, es como hablar, no sé, de pornografía en el jardín de infantes. Ya me pone loco. O sea, en el sentido de que no podemos hoy, en los tiempos que vivimos, hablar de estos dispositivos
en el ambiente de espelio, pero no porque el dispositivo sea malo, sino que tiene características que pueden ser hasta peligrosas a la hora de hacer espeleología. Yo puedo ir a una cueva con una vertical de 10 metros y hacer un rapel descender con un 8, con una TC o cualquier plaquita de aseguramiento. Sí, pero no tengo que incorporar eso como que con eso lo hago. Porque primero que estoy en un error muy grande, segundo que si estoy enseñando, directamente sería casi hasta una falta de ética enseñar espeleología con esto, y también me hace acordar mucho a De Bono. No sé si conocen Edward De Bono, fue cuando veo gente, o sea, usar el 8 o usar la placa de aseguramiento en una cueva, me hace acordar a un libro de Bono. Edward De Bono fue un psicólogo muy interesante, ya murió, creo que falleció en el 2017, me parece, por ahí anduvo. Escribió una serie de libros allá por los 90, 2000, muy interesante. Uno de esos libros, bueno, un bestseller que tiene que se llama El pensamiento lateral, que se lo recomiendo, y ese el que se llama El pensamiento práctico. En el pensamiento práctico, De Bono dice que hay errores de pensamiento. Yo cuando veo gente trabajar en una cueva con este tipo de dispositivos, me acuerdo siempre de Bono, de esos errores de pensamiento que habla De Bono. Dice De Bono que un pensamiento, o sea, los pensamientos, los errores de pensamiento son muy difíciles de evitar, porque son propios del hecho de pensar, o sea, de la acción de pensar. Y De Bono dice que, bueno, nombra varios, como el de tipo monorriel, dice el pensamiento, el error de ajuste, por ejemplo. Y yo digo que, tomando palabras de Bono, que el que utiliza este dispositivo en una cueva está cometiendo un error de magnitud. De Bono dice que un error de magnitud es cuando pasamos de una idea a la otra, a veces sin tener en cuenta esas magnitudes implicadas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy el fin de semana a hacer, no sé, a hacer un poco de escalada deportiva con mis amigos al cerro, y cómo uso estos dispositivos, no sé, los fines de semana me voy a la cueva con eso. ¿Sí? Total, como funciona para bajar en ese lugar, va a funcionar en la cueva. Y eso es un error de magnitud. No cometemos, es muy difícil de cometer errores de magnitud cuando tenemos experiencia directa en el asunto. O sea, cuando yo veo gente que hace actividades espeleológicas con este tipo de dispositivos, yo digo que son espeleólogos de galpón. Que son espeleólogos de galpón porque no van a las cuevas. O sea, cuando uno va a una cueva realmente, va a usar un dispositivo correcto para esa actividad. Seguimos. Nos queda poco tiempo, hago una observación. Dale. 5 minutos bien antes de que termine, porque se extendió un poco, vamos perfecto, a tener que usar perfecto. Otro link. Lo voy a colocar bien acá. Sí, bien, si podemos ir para sí, que pueda estar el espacio de preguntas. Bien, dale, lo apuro ahí. Bueno, después tenemos el arnés de pecho, ¿sí? La cinta de posicionamiento y los equipos de amarre. O sea, el arnés de pecho no es una cinta de posicionamiento, es un arnés, está dentro de una normativa. Lo otro, ¿sí? Es una cinta que nos va a ayudar, que es resistente, pero no es un arnés, nos va a ayudar a posicionar el bloqueador ventral en nuestro sistema. Y digo equipo de amarre porque es lo que nosotros denominamos el cabo de anclaje, ¿no es cierto? De acuerdo a algunas normativas, antes era elemento de amarre, ahora es equipo de amarre, pero bueno, para mí sigue siendo el cabo de anclaje. Generalmente está confeccionado, seguimos con la otra, está confeccionado de cuerda. Nosotros los espeleólogos lo hacemos de cuerda de 9 milímetros dinámica, ¿sí? Hay dos tipos ahora, o sea, no, mejor dicho, no ahora, sino que el espelejica que lo ven tachado ahí fue un cabo de anclaje o un equipo de amarre que estaba dentro de una determinada normativa, pero que ya no se fabrica más. O sea, ¿andan espelejica dando vueltas? Sí, van a encontrar dando vueltas. Incluso hay gente que los vende todavía. Hay negocios que los venden. Y cuando es un dispositivo que ya no está,
es creado por Petzl, pero hay otras marcas que hacen, pero desde hace ya un tiempo atrás, no recuerdo la cantidad de años, pero no se hacen más cabos de anclaje, digamos, de este tipo. Son todos con cuerda dinámica. Y ahora hay cabos de amarre regulable o cabos de anclaje regulable con esas, que es como un tubito de regulación. Una huevadita que regula la distancia y bueno. ¿Son prácticos? Sí, o sea, qué sé yo. En la cueva, sinceramente, los cabos por ahí que tienen ya, que vienen digamos, cosidos, que no vienen con nudito, o sea que el nudito lo hacemos nosotros, como el que ven el cabo de anclaje que dice Sinen 354 sobre la derecha. Es de manufactura casera, digamos. Hacemos con un cabo de cuerda de dinámica de mínimo de 9 milímetros. No tiene que ser más de 9, pero 9 milímetros hacemos un cabito asimétrico, como uno más corto, uno más largo, depende. Sobre los cabos, miren, hay gustos muy personales. Estos regulables los puse porque son interesantes, pero bueno, o sea, sigo optando por lo simple. Yo tengo algunos regulables, pero sigo optando por lo simple. Seguimos. La bolsa de instalación, es importante que todos tengamos una bolsa de instalación en el equipo, o sea, una saquita donde van los speed, lo que utilicemos, el burilador, el martillo, ¿sí? El martillo tiene que ser de espelio, o sea, debería, por las características propias, ¿sí? Esos martillos son muy interesantes porque tienen cositas muy que nos ayudan dentro de la cueva. Seguimos. Bueno, y para ir cerrando, miren, herramienta correcta para un trabajo correcto. O sea, tenemos que elegir la herramienta para lo que vamos a hacer. Esa es la clave. O sea, si vamos a una cueva, elijamos equipo de cuevas. Hoy en día existe. ¿Es muy difícil de conseguir en Argentina? Sí, lamentablemente sí. Pero si pretendemos hacer espeleología por ahí con otro compromiso, es por seguridad, utilice el equipo correcto. El ambiente determina el equipamiento. O sea, evita esos errores de pensamiento, ¿sí? Piensen en lo que dije primero, o sea, la cueva es la que manda, no lo que nos gusta a nosotros. Realice siempre un seguimiento y mantenimiento del equipo, es fundamental, ¿sí? Y bueno, el entrenamiento periódico y constante para integrar, para fijar esas respuestas, sí, neuromusculares no cierto específicas que uno tiene, porque a veces, si entrenamos con ese dispositivo, constantemente, va a llegar un momento que cuando nos pida, cuando realmente en una cueva muy cansado nos pida, uno ya funciona prácticamente automáticamente. Y si a eso no lo ha entrenado, es donde vienen los problemas. Así que, bueno, dejo abiertas las preguntas, disculpen por ahí la velocidad, pero bueno, se nos va el tiempo y nada. Yo lo que en principio, bueno, te agradezco un montón, digamos, agradecer un montón, pero que continúa, hay otro link de acceso como para empezar a hacer las preguntas, aquellos que les interese, que tengan preguntas, se pueden sumar y acá está el link de acceso, y aquellos que no puedan, que bueno, porque tienen otros compromisos, les agradecemos un montón la participación. La escuela va a seguir haciendo charlas virtuales sobre otros temas también, y agradecemos un montón a Raúl toda la participación y el esfuerzo que ha tenido para poder estar hoy presente. Pero bueno, quédense y accedemos con el otro link.